Desesperado te busqué y con mi voz a ti clamé. Eres la respuesta a mi oración. Jesús, por tu nombre salvo soy. Yo creo en ti, Jesús. Pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús. Te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, tu luz me alcanzó. Soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad. Tu hijo ahora soy. Proclamaré tus maravillas, contaré. Yo creo en ti, Jesús. Pongo mi fe en tu palabra y en la cruz. Yo creo en ti, Jesús. Te seguiré y cantaré por siempre. Ya no vivo en temor, soy salvo por tu amor. En ti tengo libertad, me diste identidad. Tu hijo ahora soy. Anhelamos más de tu Espíritu, Señor. Transforma nuestras vidas, porque te anhelamos. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento. Satura todo este lugar, que tu espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda.
nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste. Danos de beber, sacia nuestra sed. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 No se apagará en mi vida, en mi familia, en mi casa. Jamás se apagará. No se apagará jamás la llama de tu espíritu, la llama de tu espíritu. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Enciéndenos una vez más. No dejarás que tu llama no se apaga, que tú enciendes, que tú enciendes. Tú enciendes, Señor, con tu espíritu. Tú enciendes, Señor, una vez más. Y si pedimos, Jesús vendrá como lluvia, descenderá. Si pedimos, Jesús vendrá. Cuanto clame, cuanto grite, cuanto llame por Él. Y si pedimos, Jesús vendrá con su espíritu, descenderá. Y si pedimos, Jesús vendrá con su espíritu, descenderá. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Buenos días, queridos hermanos. Bueno, en este momento queremos invitarlos para que podamos disfrutar un tiempo de adoración y alabanza a nuestro Dios. Y qué bueno es poder adorar a nuestro Dios. Tal vez de una manera online, porque no podemos reunirnos físicamente, pero qué bueno es estar en este momento y entrar a su presencia. Por eso que en este momento te invito a que dispongas tu corazón a disfrutar y adorar al Señor. Amado Dios, queremos bendecir este momento, queremos bendecir el tiempo de alabanza, Señor, bendecir a tu ministro, Señor, y declarar un tiempo poderoso, Señor. Y lo hacemos a través de ti, Señor. Amén.
Señor, continuamos en tu presencia, te adoramos, te cantamos, levantamos en alto tu nombre y te decimos soberano Dios. Soberano Dios, altísimo y tremendo, soberano Dios, que era y siempre será. Soberano Dios, altísimo y tremendo, soberano Dios, que era y siempre será. Nada escapa a tu control, todos mis días escritos están. Tú no eres un Dios de improvisos, gobiernas sobre todo lo que hay. Tu presencia me guiará, tu presencia me sostendrá, tu presencia me hará perseverar hasta el final. Soberano Dios, soberano Dios. Soberano Dios, altísimo y tremendo, soberano Dios, quien era y siempre será. Soberano Dios, altísimo y tremendo, soberano Dios, quien era y siempre será. Nada escapa a tu control, todos mis días escritos están. Tú no eres un Dios de improvisos, gobiernas sobre todo lo que hay. Tu presencia me sostendrá, tu presencia me guiará, tu presencia me hará perseverar hasta el final. Te adoramos, Señor, soberano Dios, te coronamos con nuestra adoración, te cantamos a ti. Tu presencia me guiará, tu presencia me sostendrá, tu presencia me hará perseverar hasta el final. Una vez más cantamos. Tu presencia me guiará, tu presencia me sostendrá, tu presencia
para ti, Jesús, el dueño de mi amor. Te entrego mi corazón. Venciste a la muerte por mí. Venciste mi dolor por mí. Soberano, soberano, soberano Dios. Soberano, soberano, soberano Dios. Altísimo, soberano, soberano, soberano Dios. Soberano, soberano Dios. Bueno, queremos también en este tiempo comunicarle que está funcionando el Ministerio de Acción Social, en el cual en la pantalla van a estar apareciendo unos teléfonos, el teléfono de Daniela, para el cual ustedes pueden comunicarse con ella. También van a estar saliendo el número para llevar las ofrendas y los diezmos, que como ustedes lo pueden ver ahí en la pantalla. Y en este tiempo, que vamos a también tener este tiempo tan hermoso, el cual es de traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor, quiero compartir la palabra en 2 Corintios 9:6, que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quiero contarte un testimonio personal. Hace un tiempo atrás a mí me costaba ofrendar y diezmar, y sabes que estaba pasando un momento de escasez. Lo que trabajaba, lo que hacía, era como que todo entraba en saco roto, como dice la palabra, ¿no? Trabajaba, me esforzaba y no prosperaba, hasta que un momento una persona muy allegada a mí me contó su testimonio de cómo había cambiado su vida, el de ofrendar a Dios, de entregar lo que le pertenece a Dios. Y de ahí comenzamos con nuestra familia a darle los diezmos a Dios. Y nuestra vida empezó a cambiar. Por eso es que te animo a que traigas los diezmos al Señor. Y quería compartirte: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amado Señor, queremos bendecir este tiempo, bendecir las ofrendas de mis hermanos, Señor, bendecir las ofrendas de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús declaramos tu prosperidad sobre ellos y lo hacemos a través de ti. Amén. Hola, buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están en esta mañana? Qué bueno es poder estar reunidos un domingo más para poder celebrar a nuestro Dios y poder tener este tiempo de compartir su palabra. Quiero invitarlos a orar en esta mañana. Quiero invitarte que ahí donde estás, en el lugar donde te encontrás, vamos a hacer una oración para entregar este tiempo a las manos de nuestro Dios. ¿Oramos? Amado Dios, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos en este tiempo estar conectados y poder escuchar tu palabra, Dios. Gracias por lo que vos hacés en este tiempo en nuestras vidas, por lo que planeaste para nuestras vidas, porque creemos en que tenés el control de todo lo que ocurre y de todo lo que pasa en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Disponemos nuestro corazón a ti, a tu palabra, a lo que vos querés hacer en nuestras vidas hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. La palabra de hoy se llama talla perfecta.
Y quería preguntarte ahí donde estás, no sé si estás solo, si estás acompañado, si estás con alguien, ¿qué talla sos? ¿Qué talla sos de remera? ¿Qué talla sos de pantalón? ¿Cuánto calzás? ¿Y cuánto es tu altura? Yo les voy a compartir mis medidas, que no son perfectas, obvio, no, mentira. Son las medidas que tengo. Mido 1,54, que ya se pueden dar cuenta que no soy alta. Calzo 37 y mi talla de remera es un M. Y no solo quería compartirles mi medida, y quiero que vos también ahí donde estás puedas decirle al otro cuánto medís, cuánto es tu altura, cuál es tu remera, y ya aprovechás y bueno, que te puedan hacer un regalito ya que estás dando todos los datos tuyos. Y yo quería que los chicos que están conmigo acá de multimedia puedan participar conmigo también y puedan contarles a ustedes y sepamos cuánto calzan, cuáles son sus medidas, sus talles y su altura. Y quiero pedirle a mi primer compañero de multimedia, que es Matías, que él nos va a decir un poquito cuánto mide. Ya se pueden dar cuenta que es alto. Mati, ¿cuánto medís de alto? Buen día, mi altura 1,80, 1,81 creo, si mal no recuerdo. Mi talla de calzado 42 y de remera un M. Ahí. Un M, un L, Mati. Un L. Un L. Gracias, Mati. Bueno, y también tengo a Rodri conmigo acá, que también nos va a compartir cuál es su talla, cuánto calza Rodri. Así que, Rodri, presentate a los hermanos, al público, a aquellos que están mirándonos en esta mañana. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bueno, mi talla es también 1,80 de altura. De remera soy un talle L y calzo 42. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué estoy preguntándoles esto a usted y por qué le estoy diciendo acerca de mi talla, de cuánto mido y cuánto calzamos? Porque quería que nos introduzcamos en esta palabra que hoy en esta mañana tengo para compartirles a ustedes. Este es el preámbulo, es un poquito para ir introduciéndonos a la palabra de esta mañana. Pero quiero preguntarte otra cosa para que ustedes también se respondan ahí en sus casas. ¿Sos hijo único? ¿Sos hija única? ¿Sos el hijo mayor? ¿Sos la hija mayor? ¿Sos la del medio? ¿Sos la anteúltima? Quiero que también ahí donde vos estés ahí hablando y compartiendo con nosotros en esta mañana. Tal vez fuiste criada por tus papás, creciste en una familia bien constituida, o tal vez fuiste adoptado, fuiste adoptada. Tal vez creciste o naciste en un hogar ensamblado, o tal vez tus padres te abandonaron, te dejaron y te criaron tus abuelos, o tal vez te criaron tus tíos, o tal vez fuiste producto de una violación y creciste con personas que te amaron y te cuidaron y te dieron todo el amor que vos necesitabas. Yo soy la menor de 10 hermanos. En este momento solo quedamos 7 porque 3 ya han fallecido, ya no están con nosotros. Todos nacimos, todos tenemos un trasfondo, una experiencia vivida antes de llegar al Señor. La palabra que yo hoy quiero compartirles en esta mañana se encuentra en 1 Samuel 17. Que le digo, vamos a decir, le digo el 17 porque vamos a ir leyendo algunos pasajes, algunos versículos del capítulo 17 de 1 Samuel. Y quiero que me acompañen a leer y lo busquen en sus Biblias, 1 Samuel capítulo 17. La historia habla de David
cuando mata a Goliat. Y quiero que leamos los 2 primeros versículos del capítulo 17. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en la orden de batalla contra los filisteos. Les voy a leer el versículo 4 y 5. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual lo llamaban Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cora de malla. Y era el peso de la cota, estoy leyendo mal, de la cota de la malla. Era el peso de 5.000 ciclos de bronce. Y en el versículo 7 dice, el asta de su lanza era como de un rodillo de telar. Y tenía en el hierro de su lanza 16 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y el 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y en el versículo 10 dice, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y en el versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y en el versículo 12 dice, y David era el hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Es una historia que todos conocemos, la historia de David en el momento que él mata a Goliat. Una de las cosas que a mí me maravilla de Dios, de cómo es Él y de lo que Él hace, es de que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hemos visto o vemos en la palabra de Dios que Dios llama a personas únicas e irrepetibles. Hombres y mujeres totalmente diferentes uno del otro, con un trasfondo diferente uno del otro, a cada uno de aquellos hombres y mujeres que Dios llamó con un propósito, con una historia única, cada uno de ellos. Y algo que tenían en común cada uno de aquellos hombres y mujeres que Dios llamó durante todo el tiempo que leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que tenían un corazón dispuesto para Dios. Lo que ellos tenían en común era que Dios encontró un corazón dispuesto para lo que Dios quería hacer con ellos. Cada uno en épocas diferentes, en años distintos, no se conocían el uno del otro, pero Dios tenía algo especial con ellos, Dios tenía un propósito con sus vidas. Y cada uno de ellos venía de diferentes familias, de contextos diferentes, de situaciones difíciles y de diferentes cosas que acontecían en sus casas o en sus familias. Les quería hacer otras preguntas que quería que podamos también conversar en esta mañana. ¿Cuántos mar rojos abrió Dios? Aparte del mar rojo que todos conocemos, cuando Dios sacó a Israel de aquella libertad maravillosa, cuando Dios liberó a su pueblo. ¿Cuántos mar rojos Dios abrió después de haber usado a Moisés? Ninguno más. Fue solo ese. Porque Dios lo utilizó a Moisés en esa oportunidad, porque él era un plan específico, puntual con su vida. ¿Cuántos hornos de fuego ardiente Dios volvió a hacer pasar a aquellos hombres que lo seguían? Aparte de Mesac,
de Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Hubo otro horno ardiente que Dios usó y pasó registrado en la Biblia? No, fue solo ese horno, fue esa oportunidad donde Dios se manifestó y se glorificó en la vida de estos 3 hombres que amaron y se consagraron para Dios para no contaminarse con este mundo. ¿Y cuántos Goliat más, aparte del que volteó y que mató a David, ocurrió y quedó registrado en la Biblia? Ninguno más. Ningún otro Goliat fue derribado con una piedra como lo hizo Dios a través de la vida de David. Porque fue el instrumento, fue la persona que Dios escogió para ese momento para derrotar a los filisteos que atemorizaban al pueblo de Israel en aquella oportunidad. Dios escogió, vio a aquel hombre, aquel jovencito, y lo utilizó de manera extraordinaria, de manera sobrenatural. Y quiero que hablemos un poquito de eso, de las experiencias del pasado. De las experiencias del pasado de David. David dice que la Biblia que acabamos de leer, que él era uno de los hijos, el hijo más chico de Isaí, ¿sí? De los 8 hermanos, eran 8, ¿sí? Él era el hijo menor de Isaí. Era pastor de ovejas. Y si lo leemos más adelante en el versículo, del 34, vamos a leer un poquito acerca de qué es lo que había hecho él antes de llegar a este momento, algunas cosas que la Biblia nos deja relatadas acerca de su vida. Dice que David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano y de la quijada lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Wow! Ese lugar estaba lleno de hombres de guerra, de un ejército de Israel en aquel momento. Y llega este joven, un pastor de ovejas. Si ustedes leen y conocen la historia de David en el capítulo 16, Dios lo unge como rey de Israel a través de Samuel, el profeta Samuel. Y en este momento se encontraba ahí. Él había ido a ver sus hermanos porque su papá lo había mandado a que fuera a ver sus 3 hermanos más grandes que estaban en la batalla. Y él empezó ahí a ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba ocurriendo. Y les preguntaba, iba uno a otro y le preguntaba: ¿quién es este? ¿Qué es lo que está pasando? No, dice, este es Goliat, es un gigante que nos amenaza. Y dice que todo aquel que se levante un guerrero que pelee con él. ¿Y qué se le va a dar a aquel que pelee con él? Y bueno, le dice todo lo que Saúl iba a darle al que peleara contra el filisteo. Y este joven, instrumento de Dios, con experiencias pasadas, ¿sí? Él decía: tu siervo mató leones, mató osos. Cuando venía uno de ellos a querer matar alguna de las ovejas de mi padre, yo lo mataba, defendía el ganado de su padre. Y esas experiencias que él tuvo, todo lo que él vivió, no solo eso, sino que también vemos un poquito, si ustedes leen un poquito antes de este capítulo, de estos versículos que habla acerca de lo que él hacía cuando llegaba uno de estos animales a atacar el ganado. Dice que uno de sus hermanos se había enojado con él y le dijo: ¿qué haces acá? ¿Para qué venís acá? ¿A ver cómo estamos? ¿A burlarte de nosotros? Y él le decía: no, ¿qué decís? Nada que ver. Y creo que también eso nos da un poquito de indicio de cómo era su relación con sus hermanos. Qué trasfondo familiar también él tenía o venía. Y todos, cada uno de nosotros, venimos con una historia, venimos con experiencias de nuestro pasado.
distintas situaciones que cada uno de nosotros tuvimos que lidiar, que batallar, que pelear. En menor o mayor grado, cada uno de nosotros hemos vivido experiencias dolorosas, traumáticas tal vez. Cada uno de nosotros trae un trasfondo diferente, familiar, personal, de soledad, de tristeza, de pérdidas, de llantos, de muchas cosas que cada uno de nosotros hemos vivido. Tal vez caímos en manos equivocadas, en personas que se aprovecharon de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad, de nuestras heridas, de nuestro dolor. Yo pienso a veces cuando uno nace y crece herido, lastimado, y pasan distintas cosas en nuestra vida, siempre hay alguien que parece que se aprovecha y utiliza ese dolor para llevarme a un estado peor. Y eso es lo que hace el enemigo, ¿no? Nuestras vidas antes de llegar a Dios están en las manos de Satanás, en las manos del enemigo, donde destruye, donde quiere matar y destruir todo a su paso en nuestras vidas. Y utiliza aquellas personas, aquel entorno que nos arrastra y nos lleva a destruir, a autodestruirnos y destruir a otras personas. Pero cuando mi vida, mi historia está en las manos correctas, algo pasa. Porque mi vida antes de llegar a Cristo estaba en las manos del enemigo. Y utilizó y dañó y lastimó y destruyó todo lo que tal vez tenía o había en mi vida. Pero cuando yo vengo a los pies del Señor, cuando yo acepto a Cristo en mi vida, y mi vida pasa a estar en las manos correctas, en las manos de mi Creador, en las manos de aquel que me formó, en las manos de aquel que me dio vida. Y eso es lo que es en este tiempo. Quiero que juntos podamos reflexionar y podamos pensar en esta mañana. Que nosotros podamos entender y comprender que debemos estar en las manos de aquel que me ama, aquel que me dio vida, aquel que permite que hoy esté en pie otra vez. Que Él tiene un propósito con nuestras vidas, que todo lo que el enemigo quiso hacer ayer, en mi pasado, antes de conocer al Señor, hoy pueda entender y comprender que aún esos momentos me sirven para lo que hoy tal vez tenga que enfrentar, para lo que hoy tal vez tenga que lidiar en este tiempo. Que lo que antes el enemigo quiso hacer, o lo que hizo, lo que provocó, y tal vez fue un arma utilizada, destructiva por el enemigo. Porque eso éramos autodestructivos, pero también éramos un arma de destrucción para otras personas, por cómo veníamos, por cómo estábamos. Pero el Señor quiere que nosotros podamos entender que el día que aceptamos a Cristo en nuestras vidas, Él empieza a transformar, a cambiar, a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Y saber que estoy en las manos correctas, aunque haya a veces cosas que no entienda o no comprenda que Dios permita en nuestras vidas. Estoy en las manos correctas, estoy en las manos de Dios. Mi historia está en las manos correctas, porque lo que Dios puede hacer con mi historia es tremendo, lo que Dios puede alcanzar, el impacto que puede tener sobre otras personas, mi vida. Tal vez sí el daño y el dolor del pasado, pero lo que Dios puede hacer para bendecir a otras personas a través de mi vida. Dios quiere utilizar mi vida, Dios quiere utilizar tu vida, mis experiencias del pasado, para que yo sea de bendición a todo aquel que se me acerque y pueda aprender a enfrentar cualquier situación que se enfrente, esté delante de mí o esté delante de nosotros, ¿sí? Que una de las cosas que Dios quiere es que se vea claramente a los ojos de los demás quién es el que está conmigo. No había duda que el que estaba en la vida de este joven, valiente, audaz, y tenía la presencia de Dios. Y sabía claramente que el Dios que estaba con él, el Dios que lo puso en ese escenario y el Dios que iba a cambiar la historia de David,
David se puso las manos y dejó que la historia de David, su historia, cause el impacto que Dios quería causar en aquellos que lo vieran. Y eso es lo que Dios quiere hacer, que todos aquellos que me vean, que me conocieron, que me conocen, puedan ver claramente lo que pasó en mi vida y lo que está pasando en mi vida por causa de Dios, por causa de Él en mi vida, que transforma, que cambia, que le da un rumbo diferente a nuestras vidas y que nos impulsa a caminar en su propósito. Eso es lo que hizo Dios, lo impulsó a David a caminar en el propósito que Él tenía con él. Y eso es lo que Dios hace y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Nos impulsa a llevarnos a caminar en el propósito que Él tiene conmigo y que tiene con tu vida, que tiene con tu familia, que tiene con tus hijos. Dios lo llevó a David a enfrentar a ese filisteo, a Goliat. Goliat medía 2,97 metros, casi 3 metros medía. Él era un joven inexperto, ¿sí? No sabía nada de guerra, porque ahora lo que vamos a ver, les quiero que busquemos juntos y leamos en el versículo 39 y en el 38 y 39, vamos a leer ahí en sus Biblias, del capítulo 17 de Primera de Samuel. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. En el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Esto es lo que quería recalcar, esto es lo que quería enfocarnos en esta mañana. Dice que Saúl le quiso poner las ropas de él, le quiso poner sus ropas a David para ir a la guerra. Y dice que no le quedaban, no eran para él. Dice: nunca lo practiqué, nunca me puse esta ropa. No era su talla, no era lo que Dios quería hacer, no era lo que Dios tenía para él. Había otra cosa que Dios quería hacer con él. Porque Dios se quería glorificar en la vida de David. Y era la talla perfecta. Él tenía la talla, la altura, la edad y todo lo que Dios quería hacer a través de este joven, a través de la vida de David. La talla perfecta, el hombre adecuado que Dios había escogido para ese momento, para liberar a Israel y utilizarlo a David en aquella oportunidad. Hay una promesa de Dios que dice que muchos correrán a ti por causa de Dios. Muchos correrán a Dios por causa de tu vida, por causa de lo que Dios está haciendo, por lo que se va a ver notoriamente en tu vida y en mi vida. Y ese es descubrir el propósito de Dios en nuestras vidas, descubrir el llamado, a lo que Dios me llamó, a lo que debo hacer para Él, para que Él sea glorificado. Yo puedo alcanzar muchas cosas en este mundo, puedo lograr tantas cosas, pero cuando no descubro quién soy y para qué nací, hay frustración, hay desolación, el no entender y no comprender para qué nací, qué propósito Dios tiene en mi vida. Que podamos encontrar y descubrir el propósito, el plan de Dios para nuestras vidas y ser fructíferos y bendecidos y ser de bendición para todos aquellos que nos conocen o se acercan a nosotros. Una de las cosas que vemos en la Biblia muchas veces, repetidamente, es que en los momentos más oscuros es donde lo sobrenatural se manifestó. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en los momentos más densos, de densa tiniebla, Dios se levantó y fue glorificado a través de aquellos que le temían y le aman
Y yo creo en ese Dios que aún en la densa oscuridad levanta a su pueblo, levanta a sus hijos y se glorifica en medio de ese tiempo. Una de las cosas que vemos en David es que él todo el tiempo dio la gloria a Dios. Todo el tiempo, dice el Dios viviente, Jehová de los ejércitos. Él está conmigo, Él te vencerá, te venceré en su nombre. Y Él nunca se atribuyó ningún mérito de lo que había logrado, de lo que había pasado. Nunca, jamás podemos atribuirnos mérito alguno de haber alcanzado o haber hecho algo, porque toda la gloria y toda la honra es para Dios. Porque el propósito de lo que Dios tiene y tuvo de estar en ese momento, de hacer algo con la vida de David y todo lo que hemos visto en su vida y en nuestra vida y en tu vida y todo el recorrido y todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado, lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. En las manos correctas, en las manos de nuestro Creador. Qué hermosas manos aquellas que nos habla la Biblia. Dios habla de esa forma para que nosotros podamos entender y comprender. En las manos de Él estamos. Dice Isaías 49:16, dice que estoy esculpidos en las manos de Dios. Que estoy como grabado en las manos de Dios. Mi vida, mi nombre. Yo ahí, guardado, escondido, protegido. Habla de algo esculpido como algo que no se salva, algo que está siempre presente y pendiente de esa persona. Y así estamos nosotros como pueblo, como hijos, esculpidos, siempre presente delante de aquel que nos formó y nos dio vida. Que nosotros podamos entender y comprender la magnitud del cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Que sus propósitos son eternos, son maravillosos, son tremendos para nuestras vidas. Que nos llamó y que si nos llamó es porque vio en nosotros la talla, todo lo que Él necesitaba para llevar adelante su propósito en tu vida y en mi vida. Que Él quiere glorificarse en tu vida y en mi vida, así como lo hizo con David y con cada uno de aquellos hombres y mujeres que Dios utilizó desde la antigüedad. Dice la Biblia también que nosotros estamos como en un momento Jeremías, Dios lo llevó a que él vaya a la casa del alfarero. El pueblo había pecado, se había alejado de Dios. Entonces Dios quería volver a darle forma, tomarlo en sus manos y derribar todo aquello que estaba mal y construir lo que Él tenía para su iglesia, para Israel. Y eso es lo que el Señor también nos dice, estamos en las manos del alfarero, siendo moldeados, siendo tratados por Él, con sus suaves manos, sus manos de amor que nos corrigen, que nos moldean, que nos dan forma a la imagen de su Hijo. Que podamos dejar que esas manos que están ahí queriendo trabajar en nuestras vidas lo siga haciendo y no seamos de impedimento para nada de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Hay algo que Dios está queriendo romper para volver a hacer algo nuevo. Permitámosle a Dios. Permitamos que las manos perfectas de nuestro Creador nos den la forma que Él quiere darnos y Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Tenemos la talla perfecta. Dios sabía que David era un joven. Sabía su estatura, su talla, su calzado, sabía todo de él. Sabía que Goliat era un hombre grande. Sabía que Goliat era un hombre de 3 metros, que era un hombre de guerra. Pero como Dios quería glorificarse y exaltarse a través de este joven, Él encontró la talla perfecta. Encontró el hombre, era el hombre que Él había preparado y había permitido, que había pasado matando un oso, un león. Y ese era el hombre, había visto su corazón. Porque cuando Saúl llegó a la casa de Isaí, vio a todos los hijos, vio un hombre grande, de hermoso parecer. Dijo, tiene que ser este, dijo Samuel. Y dice el Señor, Samuel, no es ese el hombre que yo escogí. Y aparece él, y aparece David en escena, un joven, el más chico, el pastor. Y Dios se manifestó porque vio un corazón dispuesto
Dios busca corazones dispuestos. Dios busca desesperadamente a cada uno de aquellos que prestemos atención y querramos hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Ser útiles en las manos de Dios. Quiero que me acompañen a leer 2 pasajes que quiero terminar en esta mañana. Romanos 8:30. Que si me acompañan a buscarlos, búsquenlos conmigo y lo vamos a leer juntos. Romanos 8:30. Dice así: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que predestinó, ya estaba en el corazón, en el plan de Dios, aún antes de yo nacer. Aún antes de estar siendo formado o formada en el vientre de mi madre, me predestinó, ya estaban sus planes. Y que podamos entender y comprender esta maravillosa verdad para nuestras vidas. Nos predestinó, nos llamó con un propósito, nos justificó a través de la sangre de Jesús. Y nos glorificó. Él se glorifica en nosotros como hijos de Él. Él se lleva la gloria. Él quiere que nuestra vida dé testimonio de lo que Él es. Quiero por último que busquemos Hechos 9:15. Hechos 9:15, que dice así: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve, porque instrumento me es útil, le dice Dios a Ananías, al profeta Ananías, Saulo de Tarso, que después sería Pablo, porque Dios le cambia el nombre. Porque instrumento útil me es para mi reino, para mí. Y eso es lo que quiero que entendamos y comprendamos en este tiempo. Instrumento útil soy para Dios. Dios quiere hacer su obra. Dios quiere que sus propósitos, aquellos propósitos perfectos que tiene con nuestras vidas, se lleven adelante. Que podamos permitir que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Quiero invitarte a que en este tiempo, si tal vez no conoces este Dios maravilloso, este Dios que cumple propósitos, que hoy dispongas tu corazón, que hoy dispongas tu vida, que tal vez pasaste tu vida buscando satisfacción, buscando la felicidad, buscando estar completo, y tal vez has alcanzado muchas cosas en tu vida, pero todavía seguís sintiendo insatisfacción, no estás satisfecho, porque necesitas descubrir el propósito de Dios con tu vida. Que creas en Jesús, aquel que murió en la cruz y resucitó y que quiere traer salvación, restauración para tu vida, cumplir sus propósitos. Y quiero invitarte, iglesia, a orar en esta mañana, a pedirle al Señor: Señor, yo sé que soy un instrumento útil para ti, que vas a cumplir, y quiero que se cumplan tus propósitos en mi vida. Quiero invitarte a que oremos y entreguemos en esta mañana esta palabra. Y decir: Señor, mi historia está en tus manos, mi vida está en tus manos. Quiero que cause el impacto y me impulses al propósito que vos tenés para mi vida. ¿Oramos? Bendito Dios, quiero darte gracias en esta mañana por darnos el privilegio y la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque nacimos con un propósito. Gracias porque nuestra experiencia, nuestro pasado, Señor, también es un instrumento en tus manos para bendecir, para hacer aquello que vos también tenés con nuestras vidas, con aquello que pasó, que puede bendecir a otro, porque hoy estoy sano, porque hoy recibí sanidad, porque estoy libre en ti y hoy puedo ser de bendición para otros. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, sus casas, sus hogares, sus familias, y oro para que aquello que pusiste dentro de nosotros, aquello que está ahí como fuego que quema, que quieres hacer algo que planeaste aún antes de mi nacimiento, que tenés propósitos con nosotros, que podamos en este tiempo caminar en los propósitos tuyos para nuestras vidas. Yo bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y tengan un hermoso domingo en familia.
Dios tú eres porque